Nicolás Márquez, muy buenos días. Doctor Londoño, un gusto hablar con usted, que hacía mucho que no lo hacíamos, así que gracias por el llamado. Bueno, quiero hablarle de muchas cosas, tenemos poco tiempo, pero usted es un hombre que tiene el don de síntesis. ¿Qué Ah, clase de ave es esta Alberto Fernández que es peronista pero al mismo tiempo es liberal? Yo no comprendo, perdone mi ignorancia, pero en mis textos de ciencia política esa figura no es coherente. Pero cuénteme usted que si lo ha visto más de cerquita, ¿cómo puede ser un liberal peronista al mismo tiempo? Bien, Alberto Fernández es un tránsfuga, es un personaje que estuvo en diferentes extracciones ideológicas a lo largo de su carrera. Fue funcionario del presidente Menem, fue legislador de un partido de centro derecha, en aquel momento también capitaneado por el ex ministro Domingo Cavallo, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y también de Cristina Kirchner. Y bueno, un político profesional de raza, sin escrúpulos. Eh, yo calculo, en función de su pregunta de cómo se puede ser peronista y liberal, él refiere a la palabra liberal no en términos tal como la conocemos nosotros, sino en el sentido norteamericano, en el sentido estadounidense, en donde se le llama liberal a los sectores de centro izquierda o a los demócratas. Eh, Alberto Fernández es un personaje inubicable y lo vamos a conocer más en esencia cuando asuma. El peronismo es un partido muy poco serio, esto que ya lo hemos charlado en otras veces, en otras ocasiones, y del peronismo pueden salir dirigentes de derecha o de izquierda. Por ejemplo, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner claramente estaban enrolados en la izquierda y en la peor izquierda, en la izquierda de tipo chavista o en la órbita bolivariana. Pero también el presidente Carlos Menem, que gobernó durante toda la década del 90, era peronista y era claramente un hombre de centro derecha o de derecha. Y todo surgió del mismo partido, esos partidos movimentistas conformados por dirigentes con pocos escrúpulos que se acomodan a determinadas ideologías en función de coyunturas. Eh, Alberto Fernández es la consecuencia de un pésimo gobierno de Mauricio Macri, que sembró mucha expectativa en sus inicios. Era la primera vez que un partido independiente, que no era ni radical ni peronista, llegaba al poder, un empresario muy rico, y entonces muchos sospechaban que iba a ser un gobierno de tipo liberal, tal como lo conocemos nosotros, al liberalismo, pero fue un fracaso en todos los órdenes, no supo hacer ninguna modificación de fondo, la Argentina se fue empobreciendo, no se bajó el gasto público, no hubo reformas estructurales, no se desreguló la legislación laboral, es decir, no se hizo nada importante, hubo un poco más de instituciones funcionando mejor, pero la gente vota a la postre con el bolsillo y acá estamos padeciendo esas consecuencias y otra vez el kirchnerismo retoma el poder. Eh, no lo retoma Cristina Kirchner porque ella no podía ganar las elecciones dado el rechazo que hay en la opinión pública, pero muy hábilmente ella se corrió a un costado, va como vicepresidente y ella ungió como presidente, como candidato a presidente a Alberto Fernández. Fue una jugada muy hábil. Es la primera vez en la historia de la ciencia política en la cual el vicepresidente elige al candidato a presidente. De Sí. manera que acá estamos en esta mala noticia y en este escenario sórdido, otra vez con el peronismo en el poder y con el kirchnerismo. ¿Cómo va a gobernar Alberto Fernández? No lo sabemos porque, como le dije antes, el peronismo es una bolsa de gatos, como decimos en Argentina. Ahora bien, Cristina Fernández se encargó de que todos los diputados y candidatos a senadores y todos los candidatos a gobernadores fueran de su extracción y de su cercanía ideológica. Entonces hay que ver si Alberto Fernández logra despegarse de eso o si va a ser un candidato, un presidente títere. Eso es una de las incógnitas que la gente se pregunta. Bueno, Nicolás, como obras son amores, las primeras declaraciones son de Fernández, las que conocemos aquí. No se le olvide que estamos a 6 o 7 mil kilómetros de distancia o a 5.500. No importa, da lo mismo.
fue una declaración en favor de Lula da Silva pidiendo que lo liberen, lo que es una descortesía diplomática, Sí. lo que es una intromisión indebida en los asuntos del Brasil. Pero bueno, eso marca una pauta. Y lo segundo es que no bien posesionado le hará una visita a ese prócer que es AMLO. Andrés Manuel López Obrador, el que no le declaró la guerra a los narcos, el que está viviendo un país donde los que mandan son los mafiosos. Físicamente en México manda la mafia a nombre de la izquierda, que ese es pues otro concepto, los mafiosos se volvieron izquierdistas. De manera que eso le da a uno la impresión de que Alberto Fernández va a estar en la izquierda. ¿Qué va a hacer con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Les va a decir que los manda al diablo? ¿Va a aumentar el salario mínimo en proporciones que asegure una inflación de la que conocíamos en la Argentina, de 500% o de 1000%, cuando uno llegaba a Buenos Aires y podía almorzar muy bien almorzado en el mejor restaurante con $1? ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? ¿Qué, hay alguna expectativa? Usted dice que eso es una bolsa de gatos, pero ¿ha dicho algo que le permita a uno orientarse para saber el tipo de gobierno que será el de Alberto Fernández? No, hasta ahora esos gestos que usted bien señaló nos hacen sospechar que Alberto Fernández va a ser un personaje alineado en el kirchnerismo histórico. Pero, pero, por ejemplo, el otro día, cuando ganó las elecciones, dio un mensaje conciliador, dio un mensaje de unidad, cosa rara en el kirchnerismo que siempre tiene discursos beligerantes y radicalizados. Claro, él es el emergente de una fuerza de izquierda o de centro izquierda de inspiración chavista y él se debe a esa gente por ahora. Por eso le digo, yo no me animaría, no me aventuraría a decir vuelve el kirchnerismo en su versión clásica, porque Alberto Fernández es un político de raza y no sabemos si se va a despegar de esos condicionamientos. De todas maneras, el gobierno de Alberto Fernández va a ser un gobierno muy complicado, porque cuando gobernó el kirchnerismo la soja valía 4 veces más lo que vale ahora, el petróleo valía 5 veces más lo que vale ahora, o sea, había plata para repartir y el populismo funciona cuando hay plata. Cuando no hay plata, como en el caso actual de la Argentina, en donde no solamente no hay plata, sino que los commodities valen mucho menos y encima el macrismo se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional para financiar gastos corrientes, el problema que tiene Alberto Fernández es uno económico muy grave, muy grave. Cuando un populismo no tiene plata, se convierte en un populismo impopular. Ese es el primer condicionamiento que tiene Alberto Fernández. El segundo condicionamiento lo tiene en el frente interno, en donde toda la gente que le ha sido puesta alrededor son izquierdistas radicales. Y el tercer condicionamiento es que Macri había perdido por 15 puntos en las primarias contra Alberto Fernández y pudo recuperar muchísimo y perdió nada más que por 6 puntos y el macrismo colocó muchísimos diputados y muchísimos senadores, más de los que tenía antes. Entonces hay una suerte de empate, tanto en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. O sea que el kirchnerismo o el peronismo no tienen esa hegemonía y ese poder tan grandilocuente como para prepotear las instituciones y llevar adelante un gobierno hegemónico, tiene un contrapeso fuerte. Entonces esos tres condicionamientos abren otra incógnita. ¿Cómo va a ser el kirchnerismo o el peronismo, que siempre acostumbrado a llevarse por delante y a atropellar las instituciones y a tener un gobierno omnímodo, ahora tiene un contrapeso fuerte? No tiene dinero y encima habrá que ver cómo se maneja Alberto Fernández en torno a los condicionamientos que tiene en el frente interno. Por ahora es una incógnita. El panorama es muy desalentador, como usted bien dijo, y además él en todo momento durante la campaña y en los debates se trató de presionarlo para que se defina en torno a la situación de Venezuela, puesto que todos los candidatos definieron a Nicolás Maduro como un dictador sanguinario, y él en todo momento rehuyó a calificarlo así. No sabemos si por convicción o para no desagradar al público votante que él tenía que captar, que en definitiva había sido el sector ideológico que lo había ungido como candidato a presidente. Él es un político profesional que se acomoda en función de su conveniencia. Veremos cuando asume para qué lado va. Tampoco tiene mucho margen. Argentina está quebrada, está fundida.
Y eso realmente es culpa de la herencia que heredó, valga la redundancia, que heredó Macri, pero el país que Macri le entrega al kirchnerismo es peor que el que él recibió. Qué horror. Qué horror, porque no hay nada peor que un liberalismo que no lo es. Si usted dijo que no redujo el gasto público, con eso me dijo todo. Me dijo todo porque era un gasto público Mire, desbordado, ¿sí? doctor, la inflación durante el gobierno de Macri fue casi el doble que durante el gobierno del kirchnerismo. Durante el kirchnerismo la inflación oscilaba entre el 20-25% anual, que es muchísimo, por supuesto. En el último año de Macri la inflación arañó el 50%. Incrementó el gasto público, incrementó los subsidios, incrementó los planes No, sociales. Fue un todo, gobierno que culturalmente estuvo claramente enrolado en el progresismo, tanto sea para imponer la ideología de género como para tratar de llevar adelante el debate del aborto. Esa discusión que se dio el año pasado en Argentina en torno al aborto es un debate que el macrismo habilitó y el propio presidente Macri se había comprometido a no vetar la ley del aborto si es que esa ley salía. Es decir, Macri fue un tibio, fue un personaje, un pusilánime, un personaje irresoluto, realmente gobernó pésimamente, no es un político de raza, no tuvo agallas, no tuvo convicciones, él tenía la posibilidad de convertirse en un líder en Latinoamérica de centro derecha y terminó siendo un progresista vergonzante. No, hay que entender un poco los 4 años de Macri para poder entender por qué el kirchnerismo, después de haber saqueado el país y haberlo dejado envilecido institucionalmente, políticamente, sociológicamente, ahora vuelve al poder de haber sufrido 4 años nosotros. El interregno de Macri fue muy malo, ahora vuelven al poder y además hay otro tema no menor. Durante el gobierno de Macri, algo positivo, muchos grandes ministros y vicepresidentes y personajes de alto nivel del gobierno de Kirchner están presos como consecuencia de lo mucho que se robó durante esos 12 años. Y ahora ya los están empezando a soltar porque los jueces argentinos también se acomodan al poder de turno y a la ideología dominante. Entonces, otro aspecto negativo que seguramente se va a dar durante el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre es el factor de la impunidad. Y yo creo que Cristina Kirchner, en parte, eso es algo que debe haber pactado con Alberto Fernández. Yo te doy el poder para ser presidente, pero a mí me sacás de la cárcel y me solucionás todos los problemas de corrupción, incluso los que pesan sobre la propia presidenta Kirchner y sus hijos. pues eso era lo que le iba a preguntar, pero se me anticipó, Nicolás. De manera que impunidad, bueno, aquí también tenemos impunidad desatada con las FARC y eso se pactó con Juan Manuel Santos y estos bandidos de las FARC, de manera que los violadores de los niños, los que pusieron las bombas, los que están deforestando el país, los que asesinaron la gente infamemente, los que reclutaban niños y niñas campesinas, todos están en la calle. Todos están en la calle, es la impunidad total y absoluta como regla de conducta, de modo que dígale a Alberto Fernández que si quiere le mandamos los magistrados de acá, con los magistrados de la JEP de acá, tienen suficiente para darle absolución total, erga omnes, a todos los corruptos de la época kirchnerista. Pero ahora va a recibir un país quebrado, lo de Macri es una tragedia, porque era una gran esperanza, pero demostró que podía ser bueno como director de Boca Juniors, pero muy malo como gobernante de Argentina, y eso es una tragedia, porque no hay nada peor que las ilusiones perdidas, Nicolás. Y entonces el pueblo argentino va a decir, mire, el liberalismo no funciona, mire, esta es una receta que no tiene horizonte, miren lo que nos dejaron los liberales, no, en lo que nos dejó un mal gobierno liberal como es el del señor Mauricio Macri. Qué tragedia, qué mala expectativa y qué problemita. Y no se le olvide en la lista que usted está haciendo que Fernández se va a tener que entender con el Fondo Monetario Internacional y se va a tener que entender con el corralito que decretaron ayer, o $200 por mes no es un corralito, Nicolás. Es un corralito o como se le llama ahora en Argentina, un cepo cambiario. Efectivamente,
$200 por mes se pueden sacar, se pueden comprar y el dólar además se disparó después del primer triunfo de Alberto Fernández. El dólar estaba, cada dólar 40 pesos argentinos y ahora está a 60. Hubo una gran devaluación. La gran devaluación tuvo que ver también con un incremento de la inflación. Macri realmente se va muy mal, muy debilitado. Es cierto que tuvo una recuperación en las elecciones como consecuencia del miedo que hay en la Argentina, que tiene la mitad de la población argentina como consecuencia del rechazo grande al kirchnerismo. La Argentina está dividida. El propio Macri dijo en el año 2015 que él se proponía curar la gran grieta que hay entre dos sectores sociológicos muy distintos entre sí. Bueno, esa grieta no la pudo superar porque Macri sacó el 41% de los votos, Alberto Fernández sacó el 47% de los votos, y después algunas fuerzas menores completan el 100%. Ahora bien, hay dos mayorías o dos sectores poblacionales muy numerosos, muy distintos entre sí, en todos los sentidos, en lo sociológico, en lo cultural, en lo económico, en lo moral. Son dos poblaciones muy distintas. Una es una población que podríamos indicar civilizada, que quiere vivir en un país normal, y la otra población es un sector, ahí sí claramente de inspiración chavista, unos energúmenos con apetencias de revancha, gente que recibe planes sociales, gente que ve en el populismo latinoamericano una suerte de épica revolucionaria. La Argentina está partida en dos, en una suerte de conflicto no armado, pero de un conflicto político-cultural que cada vez se vislumbra con mayor énfasis. Bueno, y seguramente allá también habrá mucho joven amigo del Che Guevara. Sobre eso quiero decirle que lo voy a invitar en próxima ocasión para que hablemos del tema, porque estoy viendo jóvenes chilenos y jóvenes colombianos entusiasmadísimos con el Che Guevara. Y yo me pregunto si ha habido o no ha habido Sí. ocasión de que a esos jóvenes le muestren el libro suyo. A propósito, ¿cómo ha circulado el libro suyo en las librerías y en el mundo de la lectura, en las bibliotecas? ¿Qué pasa con ese libro, Nicolás? ¿Aló? Yo en el año 2017, ¿me escucha, doctor? Sí, ahora sí, Nicolás. En el año Hola, hola. 2017, ¿qué? Sí, sí, Nicolás, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, perfecto. Yo le En escucho el, muy bien. bueno, yo también. En el año 2017, ¿qué me decía usted? En el año 2017 yo publiqué un libro definitivo sobre el Che Guevara de 400 páginas, muy superador al libro que usted señala, que publiqué en el 2009, y ese libro Refiero, se llama La no, no, yo me refiero al de las 400 páginas. Ese libro, ¿cómo se ha vendido? ¿Cómo ha sido recibido por la crítica y por los lectores? Se vende mucho, se sigue vendiendo, porque el Che Guevara es un personaje que no es coyuntural, ha traspasado el tiempo, murió hace 52 años, pero como es un personaje tan vigente, entonces, a pesar de que el libro último salió hace salió hace 2 años, no es un libro de coyuntura, no es un libro que sale en un momento específico para ser vendido dentro de un plazo determinado, sino que se vende muchísimo en la librería de Argentina, precisamente por la vigencia de Guevara. El libro se vende mucho en Amazon también, de manera que con las nuevas tecnologías el libro se consigue en cualquier lugar del mundo. Así que sí, yo hice un libro nuevo, superador, en el 2017, porque en el 2017 se cumplían 50 años de la muerte de Guevara, y entonces en muchos lugares a homenajear, le iban a rendir culto, pleitesía, y yo me di cuenta de que necesitaba hacer un libro definitivo, basado en el anterior, pero mucho mejor documentado, reescrito, con nuevos documentos que pude conseguir, con nuevos libros que pude adquirir a lo largo de mi viaje por Latinoamérica y en Miami, en donde hay muchos libros sobre Guevara, escritos por cubanos que conocieron a Guevara. Así que tengo un libro definitivo que yo no sé si usted lo tiene, pero se lo puedo hacer llegar con todo gusto.
que se llama La máquina de matar, basado en una propia frase de Guevara que dice: debemos convertirnos en una máquina de matar, una exhortación que él le da a los pueblos del mundo. Así que sí, el Che Guevara convive conmigo porque ya he escrito libros sobre él, así que lo tengo muy presente y estoy contento de haber hecho un libro que desenmascare las felonías de este fetiche de la izquierda internacional. Es decir, que es un hombre de palabra. Hay que convertirnos en máquina de matar y él lo cumplió a rajatabla. Era una máquina de matar, ¿no? Él lo cumplió a rajatabla, sí, exactamente. Claro, Él claro. mató Una, 14, sí. 14, sí, lo ¿Cuántos? escucho. ¿Usted tiene la lista? ¿Cuántos mató, Nicolás? Sí, sí, tengo la lista. Entre Sierra Maestra, entre Santa Clara, La entre la Cabaña. cantidad de muertos que mató en el campo de concentración de La Cabaña y los que mató en Bolivia, en total suman 216. Personalmente. Personalmente, y prácticamente el 98%, no en combate, sino fueron fusilamientos, gente que se ataba a un poste y por determinados motivos o por disenso, gente de su propia guerrilla cuando cometía alguna indisciplina, en el campo de concentración de La Cabaña se exterminaba disidentes. Él dirigía el campo de concentración, tenía a sus fusiladores, a sus fusileros, como le llaman en otros lugares de América Latina, a su cargo. Él ordenaba y decretaba los fusilamientos, pero muchos de esos fusilamientos iba él en persona a disparar. Entonces, en total son 216, en donde prácticamente uno fue en combate y el resto fueron fusilamientos. El Che Guevara no era un buen guerrillero, era un personaje temerario, pero no era un buen guerrillero, por eso perdió y fracasó en todos los experimentos que él intentó, uno en Argentina, otro en el Congo, otro en Bolivia, donde lo terminan matando. En todos los experimentos que él pretendió exportar, la revolución no tuvo ningún éxito. Así que 216 es la cifra que yo he podido compilar de homicidios cometidos por Guevara. Insisto, la casi totalidad de ellos fue en fusilamientos, o sea, no hay ningún mérito en matar a una persona atada, maniatada y en pegarle un tiro de ese modo. Bueno, no hay ningún mérito militar, quiero decir. Claro, claro. Nicolás, le pregunto, usted mandó algunos de esos libros para Chile, donde los jóvenes chilenos están convirtiendo al Che Guevara otra vez en una especie de ídolo, y le preguntaba el periodista a esos jóvenes qué había sido el Che Guevara en materia de economía. Y entonces me perdonan otra vez las personas que van a tener que oír esto, pero ¿qué hacemos? Era la expresión textual. Puta, pues no tengo ni idea. Y entonces no tengo ni idea, pero el Che Guevara es un ícono, es un fetiche, pero los muchachos no tienen ni idea quién era ese personaje. Bien valdrían unos cuantos ejemplares de su libro en Santiago de Chile para que sepan los jóvenes chilenos qué clase de bandido, de gángster, de asesino están elevando a los altares de la política moderna. Nicolás, qué gusto hablar con usted y espero que lo hagamos muy pronto porque llevábamos mucho tiempo sin oírlo. Nos hace falta y seguiremos comentando a lo largo de las primeras expresiones de poder de Alberto Fernández para saber finalmente de qué clase de ave estamos hablando de este Alberto Fernández de ahora. Nicolás, un abrazo muy estrecho. Un abrazo, estimado doctor, y estoy a su disposición. Mil gracias.